Bueno, la vez pasada, o la clase pasada, mejor dicho, estuvimos hablando sobre el planteamiento del problema y también hablamos un poco sobre el origen de las ideas, de la importancia o la relevancia de tener o generar buenas ideas y los recursos o las fuentes de donde podemos extraer las ideas y que esas ideas son necesarias para poder desarrollar un proyecto de investigación. Y vimos también por allí cuál era la forma o el procedimiento o el proceso de manera muy general sobre cómo se desarrolla un proyecto de investigación. Y profundizamos un poquito más en la parte de los elementos del planteamiento del problema. Eso fue lo que abordamos la sesión pasada. Vamos a continuar en la parte del planteamiento del problema. Me interesa esa parte porque es ahí donde surge el trabajo de la investigación. Si no está bien construido el planteamiento del problema, tendrá uno muchas posibilidades de encontrarse con varios errores en el transcurso del proceso de la investigación. Entonces, es muy importante que uno como estudiante o como investigador necesite estructurar bien delimitado y bien claro, bien definido el planteamiento del problema. Hay diversos autores, hay diversas metodologías para realizar investigaciones. Por ejemplo, los del área de ciencias de la salud, los que estudian medicina, enfermería, nutrición, por decirlo, el procedimiento metodológico cambian algunos puntos o algunos aspectos, pero la idea lógica es casi la misma. Hay algunos apartados que no se incluyen en comparación con los de que estudian mercadotecnia, administración, educación, psicología. Ellos tienen otro tipo de metodología, pero insisto, la lógica es casi la misma, solo algunos elementos se diferencian. Los que estudian derecho, por ejemplo, tienen otra metodología, su metodología es un poquito muy diferente. Los que estudian química, ciencias marinas, por ejemplo, tienen otra metodología, aun cuando el parámetro sea el mismo para todos. Hay ciertos elementos que los hacen propios para cada disciplina. Entonces, plantear el problema podría ser que desde la perspectiva de las áreas de la salud sea un poco diferente y desde el otro ámbito, en otra profesión, también cambie. No obstante, la regla general es que el planteamiento de problema debe llevar preguntas, objetivos, viabilidad, justificación. Esos 4 elementos son indispensables o son necesarios dentro del planteamiento del problema. Lo que no les comenté la otra ocasión, la otra sesión, fue respecto a el último punto del planteamiento del problema que les enuncié era sobre evaluación del conocimiento del problema. Es ahí más o menos, no se escribe, no se redacta, sino simplemente el investigador tiene que revisar de los 4 elementos que ya registró, que ya elaboró en su planteamiento del problema, tiene que ver en cuál de ellos hay cierto margen de error, en cuál de ellos hay algunos elementos que necesita reajustarlo, quitarle, agregarle. Es decir, es como repasarlo, pulirlo, de tal manera que vaya quedando más centrado, porque puede ser que te vayas dando cuenta que eso no es la idea que querías y al otro día tienes una idea diferente y le vas ajustando, le vas corrigiendo. Entonces, el último elemento es más bien de revisar y reacomodar algunos aspectos que no hayan quedado bien claros o para ir afinando y puliendo más el trabajo del planteamiento del problema, es decir, la sección del planteamiento del problema. Pero vamos a retomar el ejemplo que estábamos utilizando la otra vez en cuanto al planteamiento del problema para generar nuestras preguntas y nuestros objetivos. Entonces, dentro del planteamiento del problema, vamos a formular nuestras preguntas. Lo voy a tratar de hacer con el mismo ejemplo que estábamos siguiendo en la otra sesión, la otra clase.
Mi pregunta era si existe alguna correlación entre, le voy a cambiar el orden, la sintaxis nada más, el rendimiento deportivo y el, vamos a decir, y la música. Y la música. Así de manera muy general. Luego las vamos a ir acotando. La otra pregunta que yo había formulado era así. Puede ser de qué manera o cómo o de qué forma. Las tres opciones son válidas. ¿De qué manera se correlaciona el rendimiento deportivo y la música? Ok, ya tengo mis dos preguntas. Yo lo que quiero encontrar en esta investigación, en este tema, es la correlación. Okay. Quiero encontrar la correlación, es decir, el grado o el nivel de vínculo o de asociación entre mis dos variables. Tengo dos variables: rendimiento deportivo y música. ¿Okay? Estas son mis variables, pero yo quiero encontrar si estas dos variables están asociadas o están relacionadas. Ok. Después de plantear mis preguntas, necesito mis objetivos. Preguntas de investigación. Les decía en la otra clase que puede ser solamente una pregunta, pueden ser dos, pueden ser tres. Eso dependerá mucho del investigador. Entonces, ahora necesito mis objetivos. Pero cuando hablo de objetivos, tengo dos. Uno que es general y uno particular. Vamos a realizar el general. El general tiene que estar muy relacionado con mi pregunta, con mis preguntas. Si puedo mezclar las dos, mucho mejor. Si puedo integrar las dos para hacer un solo objetivo, mejor. Pero tiene que estar en esa misma tónica, en ese mismo enfoque. Entonces, habíamos dicho que para hacer un objetivo necesitamos quitar los signos de interrogación, es decir, quitar la forma de pregunta y utilizar un verbo en infinitivo. Voy a escribir este verbo, terminación ar. Determinar puede ser identificar, puede ser establecer también. Determinar si existe alguna. Ok. Hay ciertos estudiantes que cometen un error cuando están haciendo el objetivo. El error que cometen es, escriben el verbo y luego, en lugar de poner si existe, ponen determinar qué relación o qué correlación o qué tipo de correlación existe. Cuando ya se le pone el qué tipo de correlación, el qué se convierte en pregunta y deja de ser objetivo. Por eso aquí no podemos poner el qué, porque el qué está para pregunta. Entonces se cambia. Determinar si existe alguna asociación o correlación, que son sinónimos. Correlación entre el rendimiento deportivo y la música. Ok, ahí está mi objetivo general. Perdón, no lleva interrogación y además tengo que agregarle un dato aquí.
Como aquí me está preguntando de qué manera, entonces tengo que agregar algo aquí que hable sobre la manera. Determinar si existe alguna correlación entre el rendimiento deportivo y la música, así como la manera en que se correlacionan o asocian. Voy a ponerle asocian para ya no poner tanto correlacionan. En que se asocian. Voy a determinar si existe alguna relación y la manera en que se asocian. Aquí ya estoy vinculando las dos preguntas, las estoy integrando en un solo objetivo. Entonces, iniciamos con un verbo en infinitivo y no llevan signos de interrogación. Es un enunciado propositivo. Esta es mi guía. Esta es mi guía. Durante toda mi investigación, esto es lo que yo voy a perseguir. Yo le voy a dar respuesta a esto, a este objetivo. Yo tengo que lograr este objetivo y tengo que darle respuesta naturalmente a estas dos interrogantes. También necesito formular mis objetivos específicos. Okay, mis objetivos específicos los voy a poner aquí para tener un poquito más de espacios. Específicos. Perdón, Evelyn, no te pregunté si se ve, si se alcanza a ver toda la pizarra o quieres que mueva la cámara un poquito. Me escribes ahí en el chat o si quieres me dices, ¿vale? Específicos. Vamos con el número 1. Ok. Para hacer los objetivos específicos, necesitamos, bueno, y una clave que le doy a los alumnos es que siempre identifiquen en el objetivo o en las preguntas algo de donde se pueda desmenuzar. Usualmente utilizo esta analogía o este ejemplo a lo mejor muy tosco o muy burdo. Estoy agregando a Adrián. Es un ejemplo muy tosco, muy burdo, pero funciona. Hola Adrián, bienvenido. Por ejemplo, cuando vamos a preparar algo en la cocina, yo me imagino una pechuga de pollo, por ejemplo. La pechuga de pollo viene representando el objetivo general. Los objetivos específicos van a representar o van a salir de la pechuga, es decir, vas a desmenuzar la pechuga. ¿Qué puedes hacer con la pechuga? Puedes preparar tostadas, puedes preparar pechuga a la plancha, puedes preparar mole, puedes preparar tacos, puedes preparar tacos dorados o tinga, no lo sé, cualquier variedad de platillo con una sola pechuga. Entonces, la pechuga viene representando el objetivo general, los específicos vienen siendo las variedades de platillos que tú puedes generar con la pechuga. Entonces, si yo aquí tengo esto como general, de aquí tiene que salir, de esta parte, de este enunciado, tienen que salir los específicos. No tienen que salir de otra parte, no los tengo que extraer de otro elemento, de otra parte que yo me estoy imaginando que quiero lograr. Aquí está lo que yo quiero lograr, solo que aquí está muy general y aquí lo voy a especificar. Esa es la idea. Ok, Evelyn, gracias por la respuesta. No había visto tu mensaje. ¿Sí se ve bien? Correcto. Buenos días, Adrián. No hay problema. No hay problema. Bienvenido. Bueno, entonces, esta es la consigna. Yo voy a sacar mis objetivos específicos. Los puedo sacar de la música. Este puede ser mi clave, factor clave, o también lo puedo sacar de... Ok. Y lo puedo sacar de aquí, del rendimiento deportivo. Estos pueden ser mis elementos para sacar los específicos. Vamos a mostrar un ejemplo. Okay. Determinar. Siempre los objetivos específicos van a seguir la misma lógica, utilizando el mismo verbo. Aunque hay algunos metodólogos que dicen que si yo ya utilicé determinar aquí, tengo que poner en otros analizar, establecer, identificar, evaluar. Pero yo les digo a los alumnos,
Ok, se vale, sí lo pueden poner, pero si tú pones, por ejemplo, otro aquí como analizar, y aquí tienes determinar, cuando tú me vas a entregar el reporte de investigación, yo voy a entender y voy a leer que hayas determinado y que hayas analizado. Si no existe un análisis y nada más hay la determinación, este objetivo no se cumplió. Entonces, por eso yo les decía, siempre utilicen el mismo verbo y si utilizan el mismo verbo, nada más se van a dedicar a determinar. Ahora, si quieren determinar, quieren analizar y quieren evaluar, me van a mostrar en su reporte al final que determinaron, que analizaron y evaluaron. Y yo voy a saber qué fue lo que se evaluó, qué fue lo que se analizó y qué fue lo que se determinó. Entonces, sí los puedes poner, pero nada más que eso lo tienes que hacer. O bien puedes poner los mismos verbos o puedes poner otros verbos. Yo en el caso aquí, para un ejemplo de clase, voy a utilizar el mismo verbo. Determinar, va a seguir casi la misma estructura. Si existe alguna correlación entre el rendimiento deportivo y la música Hasta aquí sigue siendo lo mismo, ¿eh? La música, voy con lo mismo. Pero ¿de a dónde va a cambiar? Aquí. Aquí es donde entra lo específico. Hay música clásica, hay música pop, hay música rock, hay música country, hay música balada, hay música ranchera, hay música trío, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lo va a hacer específico. No sé si me estoy explicando por aquí, pero bueno. Entonces, el rendimiento deportivo y la música, voy a poner este. Y la música clásica que escuchan los... Incluso ahora aquí ya puedo poner, hacer otro, agregar algo de lo específico de lo deportivo, rendimiento deportivo. ¿Quiénes? Bueno, dentro del rendimiento deportivo hablamos de diferentes tipos de deportes. Por ejemplo, los atletas, los que se dedican a correr medio maratón, un maratón o un extra maratón, no sé cómo le llaman, cuando son de 70 kilómetros, no recuerdo. Bueno, puede ser los atletas. Si no quiero poner los atletas, puedo poner que escuchan los gimnastas. O puede ser que escriba, si no son los atletas, los gimnastas, puede ser los futbolistas. Bueno, ahí está. Este sería un objetivo. Ok, aquí. Pero para hacer otro objetivo específico, yo ya no quiero escribirlo, pero pudiera ser, el otro objetivo sería igual, determinar si existe alguna correlación entre el rendimiento deportivo y la música clásica que escuchan los gimnastas. Otro objetivo, mi tercer objetivo específico, determinar si existe alguna correlación entre el rendimiento deportivo y la música clásica que escuchan los futbolistas. Y aquí le puedo ir con los basquetbolistas, con los levantadores de pesas, no recuerdo cómo se llama la disciplina, y todas las disciplinas, yo puedo hacer hasta aquí 10, 12, 13, los que yo quisiera, ¿no? Pero si yo nada más estoy interesado en estos tres o en los de natación, les puedo poner aquí los nadadores, y ya con esos 3 o 4 me puedo quedar. Eso dependiendo si yo lo quiero hacer así, y también dependiendo si le quiero poner música clásica. Si no quiero hacerlo con música clásica, lo que puedo hacer también es lo siguiente: suprimir aquí la música y que quede nada más así. Determinar si existe alguna correlación entre el rendimiento deportivo y la música que escuchan los atletas, y la música que escuchan los gimnastas, y la música que escuchan los futbolistas, y la música que escuchan los beisbolistas. Ok. Eso podría ser, o podría ser aquí delimitar el tipo de música. Aunque no sería tan recomendable, algunas personas pueden decir no sería tan recomendable porque no sabemos qué tipo de música escuchan. Sabemos que cuando van al gimnasio, sabemos que cuando van corriendo, están en su entrenamiento, están con los auriculares, están con los audífonos y están escuchando una música, pero no sabemos. Entonces queremos ver
podríamos investigar qué tipo de música es la que están escuchando, pero sí sabemos quiénes son, sabemos que son atletas, sabemos que son gimnastas porque vemos el tipo de disciplina que están haciendo, sabemos que son futbolistas porque se dedican, están en el campo, o son beisbolistas porque tienen un bat y sabemos el tipo de profesión, pero aquí podemos ignorar porque no estamos escuchando la música que ellos oyen. Entonces, puede ser así, o puede ser que uno también intuya y vaya uno poniendo los diferentes tipos de músicas. Bueno, entonces, desde mi perspectiva, sería más factible dejarlo sin el tipo de música y que quede así nada más, aunque se pueden hacer de las diversas maneras. Solo lo hice como ejemplo para saber que de la música nosotros podíamos desprender muchos objetivos específicos. Del rendimiento deportivo o los tipos de deportes, aquí salen los específicos. Si se dan cuenta, no necesitamos pensar en cuáles van a ser mis objetivos específicos, de dónde los voy a sacar, cómo le hago, ya tengo el general, pero cómo me imagino. De aquí mismo tienes que buscar algo que se pueda partir y que se pueda hacer unas partituras y de ahí sacas los objetivos específicos. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, ya tenemos preguntas de investigación y objetivos. ¿Cuál sería el siguiente paso que nos compete realizar? Tenemos que hablar de la justificación. Ok. Ahora, la justificación. El otro día habíamos comentado que era exponer los motivos o las razones por las cuales uno decide realizar un proyecto de investigación con este tema. Entonces necesitamos dar los argumentos. ¿Qué puedes hacer aquí? Aquí tienes que redactar en 5, 6 renglones, 7 renglones, 8 renglones, lo que sea, el argumento. Por ejemplo, yo puedo decir, en la actualidad es muy común, aquí lo voy redactando, en la actualidad es muy común observar a diversos atletas o personas que se dedican a algún deporte, mientras realizan sus entrenamientos, estar escuchando música. Y la intención de esta investigación es buscar o conocer o saber o determinar si el tipo de música que escuchan o la música que escuchan tiene alguna relación con el rendimiento en su disciplina o tiene algún efecto o están correlacionados para que tengan un alto rendimiento. Esto dará respuesta a las preguntas que hemos planteado anteriormente. Beneficios. Como aquí tenemos que dar alguna utilidad, tenemos que especificar si hay alguna relevancia social, si es relevante, si tiene alguna utilidad teórica, si tiene alguna utilidad práctica. Entonces yo puedo mencionar aquí. Las respuestas que se obtengan de esta investigación o de este estudio contribuirán o servirán para la escuela. Por ejemplo, si soy un estudiante, o estoy estudiando, servirán para mi escuela, para los estudiantes que que practican algún deporte o que son de alto rendimiento, y sugerirlos como una estrategia, como una medida para encauzarlos por ese perfil. Y puedes argumentar aquí también que dice, diversos sociólogos o diversos psicólogos y profesionales o coach o entrenadores recomiendan o sugieren que la música es un buen elemento que estimula el rendimiento en estas disciplinas. Y para que sea más convencible o que te haya más convencimiento, puedes manifestar la cita, es decir, según el psicólogo fulano de tal, el año tal, ha investigado o ha sugerido que son las mejores estrategias para los deportistas el escuchar una música porque les eleva su nivel de profesionalismo y nivel de rendimiento, logran sus objetivos más fácilmente, están más concentrados, y ahí vas dando todas las herramientas de por qué sí es recomendable, porque hay expertos que ya lo han mencionado. Entonces, esos son los argumentos que tendrías que dar, y la relevancia sería
que le va a beneficiar a la escuela donde tú estás estudiando. O sea, es decir, a los estudiantes que tienen alguna competencia, ya sea a nivel estatal o a nivel regional o a nivel nacional, que les puede ser de mucha utilidad. E incluso para la misma sociedad, si alguien más lee el trabajo o la investigación, podrá beneficiarse de eso. Algún otro estudiante que esté en otra escuela o alguna otra persona que quiere saber sobre ese tema y de alguna manera no sabía que la música tenía algún efecto positivo en el rendimiento, pues le puede ser de mucha utilidad. Así que ya encontramos aquí argumentos para decir que este tema es interesante realizarlo, porque hay personas que se van a beneficiar. Ok, entonces ya tenemos la justificación. El otro elemento que tendríamos que hablar sería la viabilidad. Y entonces igual, la viabilidad la tenemos que redactar en 3 renglones o en 4 renglones. ¿Cómo? Mencionando lo que les había yo dicho el otro día. Hablando sobre los recursos humanos, los recursos económicos y los recursos bibliográficos. ¿Qué vamos a decir aquí? Para realizar esta investigación, lo voy redactando, para realizar esta investigación, se cuenta con el personal o con los recursos humanos suficientes o necesarios. Es decir, la muestra o las personas que vamos a encuestar están a nuestra disposición. No tenemos que movernos a otro lugar o a otro estado porque los atletas viven en la misma localidad donde reside el investigador. Además, no se requieren muchos investigadores para poder realizarla porque será una investigación de corta duración. Okay. Yo ya dije que los recursos humanos, las personas, la muestra, no es ningún problema para mí porque están aquí, no están en Estados Unidos, no están allá en China como para ir a encuestarlos, sino que están aquí mismo en Tijuana porque hay atletas de alto rendimiento aquí en Tijuana. Un punto y seguido, un punto y aparte voy a especificar esto. Tampoco los recursos económicos son un problema, ya que no se necesita un espacio para poder hacer un experimento, sino que se va a acudir al lugar donde ellos entrenan y no se tiene que gastar mucho dinero, salvo el transporte o la gasolina. Tampoco se va a requerir de muchos cuestionarios, porque la muestra a lo mejor van a ser 25, 30 personas y bien se pueden sacar 35 cuestionarios, así que no implica un costo muy remunerado, muy elevado, por lo tanto, no es problema los recursos económicos, pero ya estoy justificando aquí también, estoy dando una viabilidad, una factibilidad que me permite a mí realizar esa investigación. Pero también necesito fundamentar mi trabajo, así como yo les decía que hay psicólogos que recomiendan o coach que recomiendan que escuchen música, bueno, entonces tengo que manifestarlo aquí. Por otra parte, también se dispone o se cuenta con amplia literatura bibliográfica que va a respaldar o que va a dar fundamento o sustento teórico y metodológico a esta investigación, ya que en la red o en la website o en las bibliotecas físicas existen muchos artículos o muchas investigaciones al respecto que pueden sustentar y respaldar esta investigación. Entonces ya para finalizar, por lo tanto, esta investigación o este estudio es viable o factible de realizarse, punto. 4 o 5 renglones, yo describo la viabilidad de que este estudio es factible de realizarlo. Incluso puedo poner aquí, se han hecho estudios similares, pero con otra perspectiva, con otro enfoque, con otros atletas y en otros contextos o en otras ciudades. Por lo tanto, se hará en esta localidad donde no se ha hecho alguna investigación y será de mucha utilidad para los que viven o residen en esta localidad. Y bueno, aquí también ya estaríamos hasta argumentando en la parte de justificación. Grosso modo es esto, pero hay otros metodólogos que, por ejemplo, en el área de la salud, antes de poner las preguntas, escriben una media cuartilla o 2 cuartillas, algunos elementos como, por ejemplo, ¿qué tanto se sabe del problema? ¿Qué se sabe y qué no se sabe del problema? Hablar de la magnitud del problema, de la extensión del problema o de las consecuencias, de las implicaciones que tiene ese tema. Por ejemplo, ¿qué tanto sabe uno del tema? Yo tendría que narrar ahí, bueno, se han hecho varios estudios sobre esto, se sabe que esto y esto beneficia, pero se desconoce qué efectos puede producir en el cerebro, qué otros efectos puede tener en esto. Hacer de conocimiento en un párrafo
¿qué sabe la gente sobre ese problema? ¿O qué sé yo como investigador sobre ese problema? Narrar todo lo que sé y todo lo que la gente cree saber. Y también mencionar ahí que lo que la gente desconoce sobre ese tema. En otro párrafo puede uno hablar de la magnitud. Por ejemplo, ¿cuántas personas a nivel nacional o a nivel mundial escuchan música mientras realizan? Es decir, poner cifras, poner datos estadísticos. ¿Cuántos atletas profesionales si te tiene una estadística ahí que han escuchado música y que han argumentado que les ha sido de utilidad? ¿Cuántas personas no? En fin. Y las implicaciones o las consecuencias, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona quiere ser un atleta y no escucha música? ¿Será que va a tener algún efecto negativo en su práctica o en su profesión? Entonces uno podría anticipar o dejar algunas interrogantes abiertas. Eso es en el ámbito de la salud, por ejemplo. Las enfermeras o los médicos se les solicita que antes de redactar las preguntas hagan un texto de una página, una cuartilla o una cuartilla y media o media cuartilla, alegando eso o argumentando eso, y luego ya vienen con sus preguntas, su objetivo general, sus objetivos específicos, la justificación y la viabilidad. Estos son los elementos que debe llevar o que se debe contemplar en el planteamiento del problema. Y recuerden, los específicos salen del general y pueden ser 2, 3 o más, pero no puede ser un general y un específico. No tiene sentido. Si vamos a hacer un general y un específico, mejor englobarlo todo y dejar solamente el objetivo general y sin objetivos específicos. Entonces, cuando hablamos de específicos, ya habla de plural. O sea que quiere valer 2 por lo menos o más. Y eso ya va a depender del investigador. Entonces, muy importante que el tema lo elija el investigador, que sea de su interés y de su atracción para que pueda desarrollarlo. Y él delimita cuántas preguntas, cuántos objetivos es lo más conveniente que realice. Bueno, grosso modo, esto sería el planteamiento del problema. Para poder hacer esto, nosotros necesitamos, voy a borrar esto. Ahora, supongamos que yo ya tengo contemplado esto, pero yo necesito pasar al otro procedimiento. El otro procedimiento es el marco teórico, la construcción del marco teórico. En la próxima clase voy a hablarles de la hipótesis y de los alcances, y lo vamos a hacer referente a este mismo tema que estamos haciendo. Entonces, mi siguiente paso después del planteamiento del problema es el marco teórico. Pero para hacer el marco teórico debo contemplar antes un tema. El tema se llama las bases de datos. Bases de datos confiables. Aquí es un tema donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. ¿A cuáles fuentes bibliográficas voy a acudir? Entonces, en su plataforma de ustedes les puse por lo menos 5 bases de datos. ¿Sí? Existen muchas más. Por ejemplo, está EBSCO. Okay. Algunas de estas son gratis, otras son de paga. Hay que estar suscritos para poder ver todos los artículos, todas las investigaciones que se han hecho para poder fundamentar el estudio. Pero hay unas gratis. Por ejemplo, está Redalic. Tú entras a Redalic, le pones así en el buscador en Google y te da tesis, artículos científicos, diferentes tipos de publicaciones, todas científicas. Aquí no es que cualquier estudiante le escribió, aquí pura científica, pura publicación científica. Tenemos también, por ejemplo, la de Dialnet. Y aquí encuentras, en Dialnet y en Redalic, encuentras economía, historia, política, geografía, ética, derecho, de ingenierías, y todas las profesiones tú las puedes encontrar aquí. Todas las que te imagines, ciencias biológicas, ciencias marinas, etcétera, etcétera. La de Dialnet también. También está la de, a ver, EBSCO, Redalic, Dialnet, la de Google Academic, o la de Google Academic, así se llama, o también le llaman Google Search.
como que estas son las más usuales y por ahí les puse otra en su plataforma. Déjenme verla, a ver si la tengo por aquí, que también es una base muy, muy confiable. Ahorita les digo cómo se llama. Me parece que es la de... sí, Cielo y Scopus. Cielo y Scopus. Son bases muy, muy completas, bases de datos muy completas. Todo esto es Internet. Que yo sepa, de aquí para acá, estas son gratis y tienen muchas áreas. Pero si yo quiero estudiar medicina, si yo estudio medicina, Medline o Medline Plus es una base de datos de puros artículos de medicina, todo lo que tiene que ver con las diferentes áreas y disciplinas de ciencias de la salud. Si eres enfermera, si eres cardiólogo, si eres nutriólogo, si eres pediatra, si eres oncólogo, tienes que meterte en esta base de datos. O sea, puedes encontrar aquí, pero va a estar muy difícil que encuentres algo muy específico. Aquí está lo específico. O puedes encontrar la otra base de datos de Medigraphic. Medigraphic. Ok, ahí está. Medigraphic es otra fuente, es otra base de datos para los del área de la salud. Y creo que también hay otra, a ver, déjame ver si hay otra. Redalyc, Dialnet, Microsoft Academic. Sí, está la de Microsoft Academic. Si está la de Google, también está la de Microsoft Academic. Y también es gratis. No hay necesidad de tener una cuenta o registrarse o pagar. Hay versión en inglés y hay versión en español. Y bien facilito encontrar documentos allí. Muy fácil encontrar. Tiene para buscar tesis, para buscar revistas, para buscar ensayos, cualquier tipo de documento que es a nivel profesional. Entonces, una vez que yo ya haya revisado o ya haya entrado a esta base de datos, entonces ya empiezo a buscar mis artículos y ahora sí ya viene la parte medular, que es construir el marco teórico. Bueno, entonces yo ya revisé las bases. Guardé en mi página de favoritos todos los textos que están relacionados con la música y el rendimiento deportivo. Entonces, como mi base de datos tiene que estar enfocada en música y alto rendimiento. Es decir, no tiene que hablar nada más sobre la música. Tiene que hablar de la música y la relación o las consecuencias o las causas, como ustedes quieran llamarle, pero que tenga que ver con que mezcle las dos variables, rendimiento deportivo y música, para que esas fuentes que yo voy a ingresar en mi marco teórico sean bases sólidas, sean sustentables, sean aceptables por la comunidad científica. De lo contrario, no van a ser aceptadas. Bueno, pero me falta un punto antes mencionarles. Ya teníamos la pregunta, pero nos falta el tema. También hay que delimitar el tema. El tema también tiene mucha relación con la pregunta y con los objetivos. Si mi pregunta era, ¿existe alguna asociación o correlación? Correlación entre el rendimiento deportivo y la música. Por ende, o por lo tanto, el tema de investigación tentativamente o provisionalmente sería así. Tema. Correlación entre el rendimiento deportivo
y la música que escuchan por ejemplo, si yo lo voy a hacer en gimnastas y atletas. Digamos que yo elegí nada más 2 objetivos específicos y fueron gimnastas y atletas. No me interesan los futbolistas, basquetbolistas, ni nada más eso. Aquí están. Entonces, mi tema va a ser la correlación entre el rendimiento deportivo y la música que escuchan los gimnastas y atletas. Ahí está. Hay personas que primero hacen su tema y después ya con base en el tema van haciendo la pregunta y los objetivos. Yo sugiero, bueno, siempre como sugerencia a mis alumnos, es primero formulamos las preguntas, luego de las preguntas sacamos el objetivo general y luego los específicos, y ya teniendo esos elementos ya podemos sacar nuestro tema, porque ya tenemos delimitados los objetivos, ya sabemos hasta dónde va a cubrir nuestro tema. Entonces yo elegí nada más 2, en este caso como ejemplo. Ahora sí, mi marco teórico tendría que ser cuáles son los temas que debo incluir aquí. Entonces yo puedo hacer por lo menos 2 capítulos o 2 bloques, por ejemplo, así. Capítulo 1. El capítulo 1, yo tengo que hablar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con, los temas van a ser, uno va a ser la música, otro va a ser el rendimiento deportivo el deporte, y otro tema podría ser los gimnastas. Podría ser. Bueno, capítulo 1, vamos a poner aquí, música. Ahí está, capítulo 1, música. Capítulo 2, puede ser rendimiento deportivo. Y capítulo número 3, ya no le voy a poner gimnastas, yo puedo poner como capítulo 3, correlación entre música y rendimiento deportivo. Entonces ya tengo mis 3 temas así como muy generales. Entonces tengo que buscar ya delimitación aquí, delimitación de temas, subtemas de cada uno de ellos. Tentativamente yo puedo ir pensando primero, ¿qué es la música? Vamos a definir, mi primer punto sería aquí, definición o concepto de música. Y tengo que buscar qué es la música, desde cuándo surgió, su origen, sus antecedentes. Entonces, mi primer subtema sería 1.1. ¿Qué es la música? 1.2. Pues aquí sería la definición, ¿no? Definición de música. Número 2. Antecedentes históricos de la música. Entonces tendría yo que buscar la definición de música, y no solo de un autor, de varios autores, por lo menos 3 autores que me definan qué es la música. Luego, los antecedentes históricos. ¿Dónde surgió la música por primera vez en el mundo? ¿Fue en Mesopotamia? ¿Fue en Egipto? ¿Fue en África? ¿Fue en América? Entonces yo tengo que hacer un recorrido y empezar a escribir aquí antecedentes. Por ejemplo, si fue antecedentes de la música sería 1.2.1 en Mesopotamia. Y aquí ya vendría yo hablando un poquito de lo que fue la música en Mesopotamia. 1.2.2 en Grecia. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta que aquí ya me voy a ir extendiendo con bastantes puntos hablando sobre lo que es los antecedentes históricos de la música? Y luego ya puedo hacer otro tema, otro subtema, 1.3, tipos de música. Y ahora ya voy con la clasificación de los tipos de música. Pero yo puedo ir acotando, sí,
porque esos temas son muy profundos, pero yo los puedo ir delimitando. Entonces ya voy a decir, música, voy a hablar de música pop, música clásica, de las músicas más elementales o las que son solo de mi cultura. Y aquí ya podría ser otra clasificación, jazz, rock, pop, y ya. Ya hablo todo sobre la música. Ahora me tengo que hacer mi bloque de subtemas respecto al rendimiento deportivo. Empezar primero a definir qué es rendimiento deportivo, qué se entiende por rendimiento, y luego qué se entiende por rendimiento deportivo, y ahí ir haciendo los subtemas. Y aquí algún subtema nada más sería así, efectos, o tendría ser la vinculación entre la música X y el rendimiento deportivo, en este caso de los gimnastas y atletas. Y buscar mis dos o tres subtemas de este capítulo y listo. Entonces, hacer la estructura, el índice temático de todo esto, así de manera provisional, vendría siendo mi marco teórico. Sugerencia para hacer el marco teórico cuando a ustedes les toque hacer un trabajo de investigación en la universidad. Hacer como un mapa mental de los posibles temas que vas a incluir en cada capítulo. O un mapa mental o un mapa conceptual. Y si no quieres hacer conceptual o mental y te pierdes mucho, haz un índice, así, este se le llama este se llama vertebrado. Este es de vertebrado o se le llama de índice porque vas poniendo los temas así. Yo ¿cómo se le puede decir? Me adecuo más y le entiendo más de esta manera. Pero hay quienes lo hacen el otro concepto que se llama de mapeo. El mapeo pues es hacer un mapa conceptual o un mapa mental y van poniendo todos los temas y ya después los organizan. A mi forma, a mi criterio es más fácil así. Y ya en la medida de lo posible que voy revisando más bases de datos y voy avanzando con mi investigación, puedo darme cuenta que a lo mejor estoy mal en un concepto o está muy ampliado, está muy extenso, le voy eliminando o voy profundizando también. Entonces, el marco teórico no se hace en una semana, no se hace en 3 meses, en 6 meses. El marco teórico se va afinando durante toda la investigación. Ese es el más engorroso, es el más tedioso de toda la investigación. Yo siempre le digo a mis alumnos, el trabajo más cansado, más pesado, más aburrido y más tedioso es hacer el marco teórico, porque tiene uno que estar, primero hacer la estructura y luego empezar a buscar todas las definiciones en internet o en libros y empezar a transcribir, a copiar y citar según ya sea el manual de la APA para los de psicología, educación, mercadotecnia, administración, APA. Pero si estudias medicina o ciencias de la salud o nutrición, tienes que ir en formato Vancouver. Afortunadamente ya las citas ya están integradas en el Word, ya nada más hay que meter los datos y el Word te cita automáticamente, pero hay que saber usar el Word y es muy fácil, hay tutoriales para ello. También está el estilo, aparte de la APA y Vancouver, está el Chicago, el MLA, el Harvard. Hay como 12 estilos de citación. Entonces, todos esos estilos de citaciones, tu asesor de tesis o de investigación te va a decir, vas a usar el APA. Y bueno, entonces tienes que ir haciendo la definición y citando, poniendo el apellido del autor y metiendo el nombre del libro, o sea, toda la bibliografía completa en el Word con el estilo de citación que tu profesor o profesora te haya establecido. Y ya va a ir quedando tu texto, se van a ir ampliando hojas. Este es el apartado que lleva más hojas, más cuartillas. Por lo menos para una investigación sencilla se requieren como mínimo, por ejemplo, para una publicación científica, mínimo unas 5 cuartillas de marco teórico. Mínimo unas 5 cuartillas. Ahora ya si haces una tesis a nivel licenciatura, ya te requieren mínimo unas 50 páginas. Y así es una tesis a nivel maestría, ya hablamos de 100 páginas para arriba. Si hablamos de doctorado, ya va de 200 hasta 400 páginas de lo que es la tesis. Y la que más lleva es el marco teórico, por estar buscando, metiendo información que sustente, que avale lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres proponer. Bueno, entonces esa es la finalidad del marco teórico, primeramente de hacer una estructura, un esquema, como una guía para qué temas vas a ir metiendo, qué temas vas a ir buscando. Y cuando tú ya tienes esta guía, ya es más fácil porque si estás trabajando en equipo, le puedes decir, mira, tú vas a buscar el capítulo 1, busca todo lo que es la música, los antecedentes, y yo me voy a dedicar al capítulo 2 y tú al capítulo 3, y así se van armando, ¿no? Pero lo van citando de la forma que se ha establecido. Y claro, que aquí en esta parte el asesor o el revisor, el profesor, le tiene que ir asesorando. Quítale aquí, estás mal citado, quítale esto, está mucho, ponle.
pero esta es la parte más engorrosa. Porque lo otro, si se dieron cuenta, es muy fácil. Ya teniendo la pregunta, yo les digo a mis alumnos, ya teniendo bien hecha la pregunta, ya tienen garantizado el objetivo general y los objetivos específicos y ya tienen hecho el tema porque es casi lo mismo, nomás se le cambia el orden de las palabras, la sintaxis, nada más se le mueven algunas cosas y se le quitan algunos elementos y es casi lo mismo. Ahí lo tienen. La hipótesis que vamos a ver en la otra clase también bien facilita, relacionada con la pregunta relacionada con los objetivos. Ya tienes los objetivos hechos, ya tienes hecha la hipótesis, porque lo vamos a ver en la otra clase, qué significa la hipótesis. Y así sucesivamente. Pues bueno, les voy agradeciendo de una vez. Déjenme tomarles una captura de pantalla por su asistencia. Agradecerles su participación, su asistencia. Y que tengan muy bonita tarde, que tengan muy buen día. La próxima emisión la voy a hacer el día viernes. Probablemente, no sé. Mejor estén pendientes en la plataforma. Les mando mensaje también, ¿sale? Y voy a publicar qué día voy a hacer la otra transmisión. A lo mejor lo hago el día jueves para hacerlo, para ir avanzando ya, porque ya nos vamos a terminar el curso este sábado. Y me gustaría que conocieran prácticamente otros elementos de la materia. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Vale. Entonces, Sí, profe. está bien. Ale, pues, Olea. Gracias, Cervantes, también. Muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Les agradezco. Cuídense. Nos vemos en la próxima emisión. Estén pendientes cuando les voy a transmitir. Igual, profe, que tenga un bonito día. Dale. Gracias. Bye. Gracias, Olea. Gracias, Cervantes. Bye. Ay. Bye.